Escamilla y las críticas sobre su hija. ¿El humor tiene límites? ¿Quién es Franco Escamilla? Los estandoperos mexicanos y su nombre artístico es Franco Escamilla. Cuenta con una tremenda fama que sube como espuma e incluso a nivel mundial. Hizo una gira por los 5 continentes, pero también se ha escapado de sucesos amargos en su vida que en definitiva lo hicieron más fuerte, o los toma hasta con humor para aprovecharlos y convertirlos en materia prima para sus shows. Franco Escamilla es uno de los comediantes más populares de México. Nació en Cuautla, Morelos, el 29 de abril de 1981 y vive en Monterrey, Nuevo León. Es conocido por su estilo de humor que mezcla la sátira y el humor negro. Estudió música en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero su carrera despegó en el stand-up como creador de programas como La Mesa Ñoña y ha tenido múltiples especiales de comedia en plataformas como Netflix. Su estilo irreverente y a veces controversial lo ha colocado en el centro de críticas y debate sobre los límites de el humor. Franco Escamilla ha sido criticado por apoyarse en el humor negro, haciendo chistes sobre temas sensibles como el racismo, la misoginia y personas con discapacidades. Aunque defiende su comedia como una forma de expresar libertad de expresión, ha generado polémica por lo que muchos y muchas consideran burlas inapropiadas. Sin embargo, las críticas más recientes vienen tras los memes ofensivos dirigidos a su hija, quien recientemente celebró sus 15 años. Franco, enfurecido y comunicado, pidiendo que lo atacaran a él, pero no a su familia. Pero a mí me gusta el humor negro, me encanta la sátira, la crítica, el caso, fascina. Y hay gente que no leen. A mí me encanta incomodar gente. No lo hago a propósito. No es como que voy a incomodar. No. Pero te incomoda. Todo iba muy bien. Para mí es como que es hasta sexy esa madre. Pero ¿por qué no puede ser un humor reunión de bonito? amigos que llega una amiga y se ve gordita y un pendejo le pregunta, ¿estás embarazada? Y ella, no. Todos, Ese es el problema. Y yo por acá estoy. La celebración de los 15 años de su hija fue un evento familiar lleno de alegría y emoción. Pero lo que comenzó como un sueño para la familia Escamilla pronto se convirtió en una pesadilla. Las redes sociales no tardaron en arcar con memes crueles burlándose del aspecto físico de su hija y de su esposa. Comentarios como eres tan gorda que en lugar de 15 tuviste triple XL empezaron a circular recordándole a Franco su pasado de humor negro. Estos ataques reavivaron las críticas sobre su estilo de comedia. El humor negro tiene una larga historia que se remonta al siglo XVIII, cuando se utilizaba para criticar al poder, las injusticias sociales. Sin embargo, hoy en día en manos de algunos comediantes ha perdido ese espíritu original para convertirse en una herramienta de ataque. En México, personajes como Franco Escamilla y Brincos Dieras a menudo se escudan en la libertad de expresión para chistes que perpetúan la misoginia, la intolerancia. El humor negro ha sido defendido como una forma de libertad de expresión, pero sus efectos negativos son innegables. Cuando las bromas cruzan la línea y se dirigen a temas sensibles como el físico, la raza, la salud mental, pueden desencadenar daños emocionales profundos. En muchos casos, personas, especialmente niños y adolescentes, se ven afectados por comentarios crueles que provocan depresión, aislamiento e incluso pensamientos suicidas. El humor debe hacernos reír, pero no a costa de herir a los demás. Franco Escamilla se ofendió porque se rieron de su hija. En un video publicado en sus redes sociales, Franco Escamilla expresó su indignación. Pueden burlarse de mí, pero no de mis hijos, dijo claramente molesto. Sin embargo, el público respondió rápidamente señalando que él ha utilizado a lo largo de su carrera ese mismo tipo de humor ofensivo y que ahora no tiene autoridad moral para decir de quién o no pueden reír. Empezaron a insultar a mis hijos. Me ponían, el que se sube se pasea. Tu puta madre se sube y no se pasea, pendejo. Yo no te voy a dar de comer. Se meten con mis hijos, me meto con tu puta madre. Así de sencillo. El que se lleva se aguanta, Franco. Mamada del que se sube se pasea, va conmigo, putos. Cuando quieran, no, que donde no quieran, conmigo. ¿Cómo afecta esto a su carrera? En los últimos años, las audiencias mexicanas han demostrado que el tipo de comedia basada en el humor ofensivo está perdiendo popularidad. Lo que antes se veía como un chiste, ahora es considerado por muchos como una forma de normalizar la discriminación y la misoginia.
Comediantes como Franco Escamilla, Adrián Marcelo también están viendo cómo este cambio en la mentalidad de las personas está dando sus carreras. Cada vez más el público demanda comedia que sea más inclusiva y también más respetuosa. Debemos reflexionar como sociedad sobre el tipo de contenido que consumimos y permitimos que nuestros hijos vean. El internet y los comediantes no deben ser niñeras. Es preocupante que figuras como Franco Escamilla, Iberico Cosgueras, Adrián Marcelo sean referentes para las nuevas generaciones, ya que sus chistes no son humor negro, sino una normalización de la violencia verbal y la discriminación. Si no tomamos ciencia, estos mensajes seguirán permeando nuestra cultura y afectando a toda la sociedad. Escribe en los comentarios cuál es tu opinión sobre estos temas. Recuerda suscribirte, darle clic y darle like en la campanita para que te lleguen todos mis contenidos. Recuerda que Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento, te exhorta a convertirte en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento. Hasta el próximo video.